Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Así nos pueden seguir por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X, TikTok y las demás redes sociales. Siempre así, Pensamiento Global TV. Doctor. Saludos, buenas tardes, buenos días y buenas noches y saludos. Estamos aquí de nuevo para compartir un nuevo espacio. Nosotros tenemos la convicción de que pensamiento global implica que nosotros globalicemos conceptos e ideas grandes: el amor, la ternura, la felicidad, el bienestar, la búsqueda constante de la esperanza y también de la justicia. Y aquí estamos nosotros para compartir. Nos hemos marcado en estos últimos programas para trabajar y hablar con ustedes y compartir con ustedes. Sigamos nosotros caminando y transformando este país, porque eso es lo que queremos desde Pensamiento Global. Buenos amigos, continuando nosotros con la dinámica del programa, que ya le hemos anunciado en varias ocasiones que nosotros vamos a estar tratando temas a profundidad, y eso ha sido como parte de la línea que nosotros hemos definido para estos programas. Recordarles, porque ya también me lo piden siempre, que porque ya yo no digo que por cuál programa vamos. Bueno, este es el 19º programa de los 100.000 que tenemos previsto realizar. Doctor, mire, tenemos nosotros una temática importante que tratar y que está naturalmente que se va a hacer parte de la discusión, porque incluso es parte de las reformas que se van a discutir en los próximos meses, dentro del paquete de reforma incluso que el propio gobierno ha estado anunciando, que se viene ya trabajando hace un buen tiempo relacionado al tema de la reforma de la Ley de Seguridad Social. Nosotros abordamos, de hecho, hace el programa... Hace tres martes que abordamos el tema de la seguridad social vinculado al tema de pensiones, pero fundamentalmente con unos amigos que vinieron a tratar todo el tema de las pensiones, pero relacionado a servidores públicos, y a partir de un movimiento que tienen, un poco de reivindicación respecto a cómo hacer que al servidor público esas pensiones, vía el Consejo de Seguridad Social, a través de las resoluciones que ha emitido, se le puedan adecuar dichas pensiones. Sin embargo, nosotros teníamos pendiente poder trabajar todo el tema también de pensiones, seguridad social en sentido general, desde el punto de vista más del modelo de seguridad social que tenemos en República Dominicana y que nos hemos dado, y particularmente con el tema de la sostenibilidad financiera de dicho modelo. Y para eso, bueno, hemos invitado al licenciado Francisco Alberto Tavares, economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en política tributaria y fiscal, docente de la UAS, docente del Instituto Nacional de Administración Pública, consultor en materia económica, y bueno, y con él queremos compartir esa temática. Así que, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ciertamente complacido de estar acá en Pensamiento Global, ¿verdad? Como usted bien señala, Pensamiento Global pues tiene una arista de la dimensión, ¿verdad?, del pensamiento en un sentido más amplio. Entonces la seguridad social también implica, de alguna forma, como se trata de una estructura, de un sistema realmente que data después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, bueno, antes, porque Otto von Bismarck, ¿verdad?, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, estableció los lineamientos, los rudimentos, ¿verdad?, los pilares de lo que hoy es la seguridad social. Y se habló en ese primer intento y se continúa, ¿verdad?, fundamentando hoy en día, de que la seguridad social implica la protección de la ciudadanía en algunos riesgos que pueden surgir en el desarrollo de su vida, como el desempleo, la maternidad, la discapacidad, el desempleo y la vejez. Entonces hoy vamos a hablar sobre todo del aspecto de la vejez y de las pensiones, ¿verdad?, como sistema en la República Dominicana. Bueno, mira que iniciaste un poco hablando casi prácticamente del origen de los sistemas de seguridad social, y nos parece que pudiera ser interesante
que nosotros como que veamos el modelo que nosotros hemos dado, que nos dimos básicamente a partir que entre en vigencia la ley en el 2001, la Ley General de Seguridad Social, y vinculado al tema básicamente, es una ley que incorporó, digamos, un trípode, porque trabajó el tema de pensiones, todo el tema de salud y el tema de riesgos laborales. Y a partir de ahí se ha creado toda una estructura de gobernanza de todo el sistema y de los actores que de alguna forma son parte del mismo. Sin embargo, me parece interesante que pudiéramos inicialmente como abordar de manera muy didáctica, incluso para nuestros amigos televidentes y que nos escuchan por todas las redes, un poco, ¿cuál es tu valoración respecto al enfoque y al modelo de seguridad social que la República Dominicana se ha dado comparado con otros sistemas a nivel general? Bueno, en primer lugar, lo que hay que establecer cuáles son los principios, ¿verdad?, de la seguridad social. La seguridad social tiene y se orienta por unos principios. Uno de ellos es la universalidad. Es decir, no puede haber personas que no estén en el derecho como existe en la Constitución Dominicana. Todo dominicano tiene el derecho al acceso a la seguridad social. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Eso es la universalización de, digamos, el acceso a la seguridad social. Lo otro es la suficiencia. Es decir, en el aspecto que tiene que ver con las pensiones, que las pensiones que se otorguen a quienes se jubilen, pues sean suficientes para sostener los niveles de gasto, digamos, de salud, de servicio de salud, de alimentación y todo lo que una persona en edad ya de retiro, una vez ya de su trabajo, tiene que tener acceso y cubrir esos gastos que decimos que son fundamentales. Esa es la suficiencia. Y lo otro es que debe ser equitativo, es decir, tratar de ser lo más justo posible. Y en ese contexto, yo pudiera decir que el sistema, ¿verdad?, de pensiones que nosotros nos hemos dado, ni es universal, porque no todo el mundo puede tener acceso a una pensión en República Dominicana si no trabaja en el sector formal, y si no lo hace, y si lo hace en la informalidad, tiene que llegar sobre todo a recurrir a lo que es vamos a decir, el apoyo del Estado, las llamadas pensiones solidarias. Y eso hay que universalizarlo. También se dijo en la Ley de Seguridad Social de que se iba a poner en funcionamiento el pilar contributivo subsidiado. Todavía no ha sido posible impulsar esa tercera pata que tiene el sistema de pensión dominicano, el contributivo, el solidario y el subsidiado, contributivo subsidiado. Entonces no hay universalización. Lo otro es que se proyecta, sobre todo en materia de pensiones, de que el sistema que tenemos de capitalización individual no sostendrá pensiones suficientes en términos financieros. ¿Qué implica eso? Que todos los estudios actuariales que se han hecho de proyección de la tasa de reemplazo, que no es más, ¿qué tanto va a cubrir del último salario del trabajador la pensión que va a recibir? Todos los estudios indican vamos a decir, en el escenario más halagüeño, un 25%. Y eso está por debajo de lo que es el umbral que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha definido como una pensión digna, una pensión humana, que es por lo menos un 45%. No hemos llegado ni siquiera respecto a eso. al último salario. Respecto al último salario. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que hay desde el mismo sistema de pensión dominicano? Aumentar la edad, es decir, aumentar la densidad de cotización, que coticen más las personas, tratar de que el Estado al mismo tiempo promueva la formalización del empleo. El otro elemento es aumentar la tasa de contribución, es decir, de un 9,75 en que está ahora mismo, aumentarlo a un 12, un 13, que es más o menos el promedio que hay en América Latina. Pero le digo algo, el sistema de pensión dominicano es uno de los pocos de capitalización individual que existe en el mundo. Nosotros asumimos un modelo que fue el modelo chileno, un modelo que se estableció en una dictadura donde no había democracia, en donde la sociedad no legitimó ese modelo, y nosotros lo trajimos acá, lo traímos aquí, claro, en un sistema donde no existía realmente
un sistema verdadero, profundo de pensiones en la República Dominicana. Y bueno, yo diría que en un principio, cuando tú no tienes nada o tienes algo muy débil que implementa este sistema, digamos que es un avance. Pero ya llegamos a un momento que la República Dominicana tiene que garantizar ser una sociedad justa, equitativa y sobre todo tiene que garantizar bienestar. Y el sistema de pensión que nosotros nos hemos dado ya a raíz de los últimos 20 años que hemos visto cómo ha estado funcionando, todavía al 2033 es que se esperan las primeras pensiones por vejez en República Dominicana. Pero no tenemos que esperar al 2030 para saber que este sistema no va a cubrir con suficientes pensiones, es decir, pensiones suficientes en términos de poder adquisitivo de quienes se jubilen con unos niveles. La pensión promedio aquí, según la CIPEN, es de 13,000 pesos, las que se han dado, que es por discapacidad, sobrevivencia, pero las de vejez pueden que sean menos. Entonces no tenemos que esperar a que llegue el 2030 y tengamos este desbarajuste. Entonces, en función de eso, yo creo que este es un sistema de pensión que está socialmente quebrado, aunque ellos dicen que tiene sus particularidades o sus beneficios, que es que no le crea cargas al Estado a través de los impuestos. Pero yo diría que para universalizar el derecho a la seguridad social en nuestro país, el Estado tiene obligatoriamente que asumir una parte de esa factura, ¿verdad? Que es legar o dar transferencia a personas ya que llegaron a su, digamos, a su último nivel productivo. Por lo tanto, creo que es posible que en la República Dominicana se establezca un modelo de reparto solidario, pero que sea moderno, no el que teníamos hace 40 o 50 años, que ellos alegan que dicen que no funciona. Pero nosotros hemos hecho un estudio y establecimos de que este modelo de reparto moderno sí es sostenible financieramente. Mira, yo sé, tú, Francisco, ¿cómo te gusta que te digan? Francisco Alberto o Alberto. Bueno, Francisco, como sea. Bueno, siempre uno tiene un nombrecito por ahí familiar, Francisquito, etcétera. Mira, tengo entendido que tú estudiaste en Europa. Bueno, ya no están haciendo señales de que vayamos a la pausa, pero quiero, dado que tú hablaste de modelos, un poquito vamos a ver cómo nosotros sabemos qué modelos por ahí están, que para nosotros son modélicos, qué modelos que son modélicos. Pero vamos a la pausa y entonces vamos entonces inmediatamente a la pregunta. Juntos seguimos supervisando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono
809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Nos pueden seguir naturalmente a cualquier hora por todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Asimismo, como Pensamiento Global TV. Dejamos una inquietud en el aire a nuestro invitado Francisco Alberto. Doctor, para que retome un poco el planteamiento. Yo sé que el que estudia fuera del país tiene la ventaja de que puede ver, comparar un poquito lo que pasa en otros países. Y naturalmente, cuando uno va a otro país, no solamente estudia una materia seca, sino también que se fija el modelo, educación, salud, etcétera, que por ahí. Y bueno, abre un poquito la mente siempre. Todo lo de modelo, Francisco y Alberto. Entonces, hay un detalle importante aquí. Nosotros en República Dominicana, usted ha dicho una cosa muy importante. El modelo está quebrado socialmente. Parece como que económicamente no, ¿verdad? Pero socialmente está quebrado. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es esta. ¿A cuál modelo acudimos? ¿Cuál es el modelo que nosotros tendríamos? Pero al mismo tiempo viene la segunda pregunta. Ese modelo, ¿cuáles son los obstáculos que tendríamos que vencer para nosotros ese modelo poderlo implantar en República Dominicana? Bien, bueno, y es bueno, Francisco, que hay método de ver el tema porque estamos aquí hablando del modelo de reparto versus el modelo de capitalización individual. Y un poco para que lo integren en tu análisis. Bueno, fíjense, el sistema de reparto moderno, que es el modelo OIT. La OIT tiene un modelo de pensiones que lo ha aplicado en más de 100 países a nivel mundial. O sea que lo que estamos planteando y lo que hemos estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Fundación Sol, que fue quien nos dio también el asesoramiento técnico, y la Coalición por una Seguridad Social Digna, es que este sistema es el más apropiado para la República Dominicana por una serie de factores. Primero, tiene un piso universal, es decir, un piso de una universalización de una pensión básica solidaria. Es decir, esta cubriría a amas de casa que nunca han contribuido a la seguridad social, pero sí hacen un trabajo no de mercado, pero sí un trabajo que es muy beneficioso para la sostenibilidad de toda la familia. Claro. En el hogar. Estamos hablando del modelo de reparto. El modelo de reparto. Bien. Pero también hay trabajadores o hay personas que por su discapacidad o incapacidad para ejercer una función productiva no lo pueden hacer. Entonces, todos esos elementos tienen que entrar para cumplir con el factor o el principio de la universalización de las pensiones en República Dominicana. Un piso universal para ese tipo de personas, porque es un derecho, las pensiones no es un bien de mercado ni un servicio de mercado. Entonces, el otro piso es el contributivo, que es el que tienen las AFP. Es decir, usted trabaja, en su nómina todos los meses le descuentan su aporte, la Tesorería de la Seguridad Social lo eleva o lo transfiere a su AFP y su AFP lo invierte en el mercado de valores, a cualquier instrumento financiero o actividad económica que les resulta mejor a los fines de aumentar el rendimiento de esa inversión. Pero eso lo puede hacer una institución pública técnicamente adecuada para hacer esas funciones y que sea desconcentrada o descentralizada del Estado Dominicano. Es decir, que no sea el presidente que tenga el decreto para elegir a ese intendente de pensiones, porque aquí, por ejemplo, hay instituciones que funcionan adecuadamente. Nadie, por ejemplo, y son públicas, nadie cuestiona la habilidad técnica, la propiedad técnica del Banco Central, ni de la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo. O sea, que lo público no implica que las cosas se van a deteriorar, es lo que quiero decir. Entonces, ese pilar contributivo entrarían todos los sistemas que hoy existen paralelos en la República Dominicana al sistema de capitalización individual. Entrarían los maestros, entraría la UAS, entrarían los legisladores, entrarían los militares. Es decir, es un sistema contributivo integrado que fortalecería
lo que es la reserva técnica o digamos la cantidad de recursos que colectivamente aportan los trabajadores desde lo contributivo. Y el otro piso sería opcional. Es decir, si usted gana buen sueldo, le va bien y dice, bueno, yo quiero aportar de manera adicional y tener una pensión complementaria, usted va a una AFP, si es que decidimos tener AFP, y contrata esos servicios. O sea, no estamos diciendo que desaparezcan totalmente. Puede ser que la reforma indique que pueden existir, pero no obligatoriamente, como es ahora. O sea, el sistema público contributivo será obligatorio y entonces sería una institución técnicamente formada que velaría y fiscalizaría por el buen uso y disposición e inversión de esos recursos. Incluso los fondos se invertirían de forma democrática. ¿En qué sentido? De que no solo alimentarían las inversiones de los grandes negocios, como existe actualmente, sino que el mismo Estado pudiera destinar parte de esos fondos para el desarrollo de proyectos de vivienda, que eso eliminaría un gasto importante que consume cerca del 20% de lo que es el ingreso disponible de una familia promedio en República Dominicana, que sería el alquiler y la vivienda. Una preguntita ahí mismo sobre la inversión. ¿Está de acuerdo con que se invierta de que no se debe invertir en dólares, en pesos, sino en dólares, dada la depreciación constante del peso? Bueno, yo creo que deben existir las dos modalidades, como existe actualmente. O sea, pueda invertir en activos denominados en pesos y en dólares, porque cuando tú diversificas esa inversión, te puedes cubrir contra cualquier riesgo. Por ejemplo, el riesgo cambiario es algo que está siempre presente, porque la moneda en países como el nuestro, y les digo que el peso dominicano es una de las monedas más estables que hasta ahora hay en los últimos años en América Latina. Y la muestra de eso es que ya hay bonos que se emiten en pesos dominicanos en los mercados internacionales, o sea que existe una confianza. Yo creo que se pueden combinar los dos tipos de inversiones, digamos, en activos denominados en pesos y en dólares para generar unos mayores niveles, digo yo, de diversificación de esos activos. Pero sí les digo que un sistema público sería mucho más conveniente para la República Dominicana, primero porque nosotros tenemos un mercado de trabajo muy, digamos, concentrados en empleos informales. Y no hay forma de que la seguridad social en pensiones pueda cubrir ese 57% sin que el Estado asuma la gerencia del sistema. Entonces, ¿cómo tendremos? Nosotros hicimos un cálculo que a 2045 nosotros vamos a tener, si seguimos con este sistema, más de 2.5 millones de dominicanos que no van a cumplir con los requisitos de tener una pensión. Entonces nosotros estamos creando una bomba de tiempo, que si dejamos esto sin ningún tipo de reforma, simplemente dejando que el negocio financiero siga engrosándose a raíz de las AFP y el contubernio a veces que existe entre el deseo del Estado de adquirir crédito y la misma AFP invirtiendo esos fondos de los trabajadores en deuda pública, entonces hay como una especie de maridaje donde no se quiere realmente tocar el sistema, a pesar de que sabemos que a futuro eso va a crear una afectación social que nosotros tenemos que, como ciudadanos, comenzar a preocuparnos y actuar hoy, Francisco, para que eso no suceda. Mira, Francisco, vamos a ver, porque incluso de cara a que la gente también pueda como entender, algunas veces, yo me voy a incluir, nosotros los técnicos hablamos un lenguaje, sí, y muchas veces el ciudadano, sobre todo el empleado, que es objeto de pensión, pero que muchas veces no domina la particularidad y al fin y al cabo ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar al final con sus pensiones a partir de 2033 prácticamente, donde entrará el primer grupo para esa pensión. Lo que quiero plantearte es lo siguiente, mire, como ustedes hicieron incluso los estudios actuariales para ver cómo sería, qué posibilidad de sostenibilidad tendría el sistema, plantearte esto en este sentido. Mira, nosotros estamos hablando aquí de un sistema de reparto que teníamos incluso y cuya caja era como el famoso seguro de seguridad social,
y que de alguna forma se entiende que eso fracasó, que hubo malversación de los recursos, y a partir del 2000, pasamos con la reforma de la ley de seguridad social, pasamos al sistema de reparto. Y como tú señalaste, en un esquema copiado básicamente de Chile, Colombia, digamos, que son los países de referencia. Entonces, vamos a ver lo siguiente, para ver al fin y al cabo dónde está la ventaja y la desventaja de cada enfoque y de cada modelo. Uno sabe, por ejemplo, hasta donde creo que en este momento el fondo de pensiones anda por 1.100.000 millones de pesos. 1.3 billion casi. Casi 3. Bueno, se va a acercar casi al presupuesto. Claro. O sea, lo que el sistema ha acumulado hasta estos momentos. Y bueno, con una población cuyo 57% más o menos desempleado, digamos que no está en la economía formal, ¿no? Por ahí anda más o menos el dato. Sin embargo, ¿qué es interesante? Mira, vamos a ver los cálculos que ustedes han hecho y por qué usted entiende que ese sistema financieramente no es sostenible y que no va a permitir que una persona, una vez cumpla con sus 360 cuotas famosas y te cumpla los 60 años, y después que lo quiere asumir ahora a 65, extender más la edad, no le va a permitir realmente tener una vida con cierto nivel de dignidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando en los cálculos que ustedes han hecho, que le han hecho analizar que es imposible prácticamente la sostenibilidad financiera del sistema y que al final, ya en la postrimería de nuestra vida, vamos a estar mucho peor que cuando estábamos en el mundo del trabajo, ahora con menos capacidad, con menos fuerza, para poder seguir, digamos, sobreviviendo? ¿Cuál es el cálculo y por qué, digamos, en esos cálculos, digamos, y veámoslo incluso hasta por niveles de salario, digamos, el 80% de este país gana menos de 40,000 pesos de la población, digamos, de la fuerza de trabajo? Y entonces, bueno, pero me imagino que ustedes tomaron diferentes rangos de salario, hicieron los cálculos para ver cuánto una persona, una vez termine su vida laboral útil, terminaría recibiendo, y cuál entonces, versus ese, si te dicen, mira, es que bajo ese esquema es imposible. Además, porque este sistema no está cubriendo a la población subsidiada ni a la contributiva subsidiada. Solamente está considerando a la población formalmente incorporada al mundo del trabajo. Entonces, ¿dónde está el tema y esta alternativa de reparto? ¿Cuál es la solución realmente y cómo se abordarían esos temas? Bueno, nosotros hicimos un análisis de proyección de la población a largo plazo hasta 2045, más o menos, de ver cuál es la población de 65 años y más que sería beneficiada con pensiones no contributivas y contributivas en la República Dominicana. Entonces hicimos un análisis de que una pensión con vamos a decir, un porcentaje de recuperación del último salario de un 70% sería financieramente sostenible en la República Dominicana, partiendo de que esta es una población todavía con cierta juventud para el promedio mundial. Por ejemplo, nosotros todavía tenemos un bono demográfico, o sea, una población relativamente joven. Diseñamos y estimamos que las pensiones no contributivas, para ser justas, deben encadenarse o establecerse en función del salario mínimo de las microempresas en República Dominicana, que son 14,300 y tantos pesos a febrero de este año, que fue el último ajuste que se le hizo. ¿Por qué ese nivel? Porque ese nivel es el que nos va a permitir que cada 2 años las pensiones no se queden, digamos que estancadas. Porque aquí te dan una pensión y eso pasan 5 años, pasan 10 años y tiene el mismo valor nominal. Entonces, para que no se pierda el poder adquisitivo, tienes que crear un mecanismo en el cual la pensión solidaria, en este caso, tiene que estar por lo menos al nivel del salario mínimo de las microempresas del sector privado no sectorizado. Ya la pensión contributiva mínima que hemos establecido y estimado sería de 18,700 pesos. ¿Por qué llegamos a ese nivel? Porque hicimos un promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado y eso fue lo que nos dio. Cada 2 años las pensiones entonces estarían actualizando, o sea que no se van a quedar estancadas como sucede actualmente en el país. ¿Y cuál es el costo que nosotros hemos estimado entre esas pensiones contributivas y las no contributivas a 2045? Solamente un 2.8% del PIB en cuanto a financiamiento se requeriría a largo plazo.
si la implementáramos hoy, al 2025, sería un 0.8%. ¿Y a cuánto ascienden 2.7 para el 2045? Bueno, estamos hablando prácticamente que eso es menos que lo que se está exonerando hoy en día en la República Dominicana, que son 4.8% del PIB, 340.000 millones de pesos. Eso es menos que la elusión y la evasión fiscal. Es decir, que necesariamente para nosotros establecer este sistema tenemos que robustecer la capacidad contributiva de la sociedad dominicana. Pero si tenemos el sistema actual, como quiera hay que financiarlo públicamente, porque hay que financiar las pensiones no contributivas y las contributivas subsidiadas. Y las contributivas entonces están articuladas a un sistema de mercado que no le va a garantizar la suficiencia. Es decir, tú pudieras decir, bueno, el sistema de capitalización individual no te genera efectos sobre el presupuesto público. Sin embargo, te crea una erosión en términos de calidad de vida de la ciudadanía, que tendrían que ser subsidiados a través de ¿qué? A través de servicios públicos que garanticen una mejor calidad de vida y tendrían que aumentar las transferencias sociales. De alguna forma, el Estado termina subsidiando el sistema de pensiones. ¿Cuánto más o menos gasta un país en promedio en el mundo en pensiones? Hicimos ese cálculo, de un 5 a un 8% del PIB. Nosotros estamos gastando mucho menos de ahí. Entonces, nosotros para alcanzar el nivel de una sociedad con un estado de bienestar que garantice, sobre todo, mejor calidad de vida para todos, sobre todo para su población envejeciente y disminuir los niveles de pobreza, tenemos que crear un sistema solidario de pensiones que sea público, o sea, cuyo pilar principal sea público. Y no va a salir tan caro como el sistema de capitalización individual en términos sociales y en términos financieros, porque como sabemos, gran parte o más del 60% de las pensiones que se van a suministrar en la República Dominicana a partir de 2030 y para garantizar la universalización del sistema, tendrán que venir del presupuesto público. O sea que como quiera estamos entrampados. Ya. Bueno, parece que según midiendo la cultura del dominicano y el momento que estamos nosotros viviendo, otra vez me hicieron una señita allí, parece como que nosotros estamos en una situación como que hay que romper con algo, según el planteamiento con el que me identifico bastante, pero mirando la estructura que tenemos nosotros en el momento actual, el nivel de contribución también del sector político y mirando también la raigambre, cómo están tan agarrados el sector empresarial del sistema, del modelo, yo veo que tendríamos nosotros había que hacer una ruptura con algo. Entonces, bueno, ahorita en la próxima pausa avanzamos un poquito más. Vamos a la pausa.
Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y nos pueden seguir naturalmente a cualquier hora, en cualquier momento, por todas las redes sociales. YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, cualquiera de sus redes preferidas. Asimismo, Pensamiento Global TV, y ahí nos van a encontrar permanentemente. Doctor, ¿tenía usted una inquietud? Mirando todo esto, Francisco, yo quiero, como la parte inicial, en el segmento pasado, Pedro decía, aquí hay un público que nos está escuchando a nosotros y que está viendo, evidentemente con un lenguaje diferente, gente que no son tan técnicos. Debo decirte que tú te metes, por ejemplo, en un barrio, en un campo, y la gente no te plantea eso de seguridad social, de pensiones, todo lo contrario, lo que te piden es, ¿usted puede ayudarme a conseguir una pensioncita con el presidente? Sí, esa es la realidad que hay, uno se encuentra. En vez de decirme, yo quiero aportar, a ver, ideas, qué sé yo. Bueno, sí. El hecho es, ¿cuál sería? Creo que también, según vi tu biografía, vi que también tú eres político, y evidentemente una de las grandes hazañas que quiere dejar Abinader, presidente Abinader, es un gran reformador. Y evidentemente él está abocado, como presidente, el partido también, el gobierno, de dejar una huella en esta área que estamos trabajando nosotros. Entonces, dada la resistencia que hemos dicho, y dada el nivel de compromiso de muchos políticos dominicanos, que es del 1 al 10, yo creo que no llega al 2. No llega al 2, el compromiso con este tema. ¿Cuál es la iluminación, tú como técnico y también como político, como dominicano, buen dominicano que eres? Bueno, mira, en realidad es un tema muy espinoso, hay que reconocerlo, porque se está hablando nada más y nada menos que de un 15% del PIB de la República Dominicana. 15%. Sí, 1.3 billones de pesos. Ya. Si nosotros integramos los 300.000 o casi 400.000 millones de pesos que tiene INAVIMA, llegaríamos a casi 1.7 billones de pesos. Y si integraríamos los otros sistemas que están paralelos, llegaríamos casi a 2 billones de pesos. O sea que es un negocio lo que hay en materia de pensiones en la República Dominicana. Sobre todo porque es bastante fácil la gestión que hacen las AFP del sistema. Es simplemente un 1%, 1.5% de todo el patrimonio. Se dijo en el 2020 que eso se iba a reducir. Mentira. Lo que pasa es que ahora lo hacen sobre el patrimonio total. O sea que no hay forma de que las AFP pierdan. Incluso todos los años, aunque digamos suceda el elemento de que se valorizó el dólar estadounidense, bajó la prima, y muchos dominicanos se levantaron con que sus saldos en las cuentas de capitalización individual pues tuvieron una merma por ahí por el año 2022, me parece. 2022, 2021, sobre todo después de la pandemia. ¿Y qué pasó? Las AFP siguieron teniendo utilidades. Y hoy las utilidades de esas AFP de manera agregada son más de 10.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando de un gran negocio. Y no un gran negocio para la gestión de las AFP, sino que también en el mercado de valores se asignan una serie de recursos para apalancar grandes negocios. No los pequeños y medianos empresarios, no el trabajador que se le asigne, qué sé yo, una iniciativa para construir viviendas a gran escala. Aquí hay casi 2 millones de déficit de unidades habitacionales de vivienda, porque ahí hay
1.4 billones de pesos que están prácticamente ociosos, que solamente lo disfruta y lo puede picar el gran empresariado dominicano y el gobierno dominicano. Entonces, eso hay que tratar de que esos recursos que se le llama el ahorro, el gran ahorro nacional, estén a disposición también de los pequeños y medianos empresarios y que estén a disposición también de la sociedad, de la clase trabajadora, que es la que está aportando parte de esos recursos, junto con también los empleadores. Entonces, yo creo que eso le da la oportunidad al señor presidente de la República, sobre todo cuando se trata de apalancar una serie de reformas. La seguridad social realmente significaría un salto cualitativo en todo este proceso de reforma que se están planteando en nuestro país. Primero, porque cuando reforma la seguridad social, haciéndolo más asequible a la población, aumentando su cobertura y aumentando la suficiencia de las prestaciones, estaría creando una sociedad dominicana con menos niveles de pobreza, con menos indigencia, con menos personas que estén en su edad de vejez desamparadas. ¿Cuántos no hemos observado andando por las calles de nuestra ciudad a personas de avanzada edad en las calles que realmente sus parientes no pueden sostenerlos o tienen afecciones mentales? O sea, nosotros tenemos que fortalecer ese estado de bienestar y una forma de nosotros fortalecer esa parte es aumentando la capacidad financiera del Estado, y ahí hay que de alguna forma transversalizar las reformas. Es decir, una reforma fiscal es necesaria porque va a dar la base financiera al Estado dominicano para garantizar una serie de servicios básicos, bienes y servicios básicos, pero también garantizar derechos, como ese de la seguridad social. Pero también implica una reforma al sector laboral, porque aquí hay que buscar la manera de aumentar los salarios, porque ¿cómo vamos a aumentar las prestaciones de la seguridad social cuando aquí el salario promedio cotizable de los que están en el sector formal son 32,000 o 33,000 pesos? Yeah. Y si nosotros entonces buscamos el promedio de ingresos laborales de toda la economía, formales e informales, no llega a 20,000 pesos. Entonces, de eso es que estamos hablando. Entonces, la reforma laboral no se debe solo enfocar en el tema de la cesantía o el tema de lo que le preocupa, por ejemplo, a los empresarios en términos de costos laborales. También se debe preocupar porque los salarios en nuestro país sean adecuados para que el ciudadano dominicano pueda encontrar en su país medios de vida que eviten que éste tenga que emigrar. La BBC hizo un excelente reportaje recientemente. Dice, nuestro país le está yendo de maravilla a nivel macroeconómico, un país estable, un país que está creciendo, un país que no ha tenido inestabilidad política en los últimos 30 años. Y entonces el dominicano sigue emigrando, igual que emigran el salvadoreño, emigra el boliviano, emigra el venezolano. No en la misma dimensión, pero sigue siendo una sangría de dominicanos que cada día engrosan esa cantidad de dominicanos que están en la diáspora. Entonces nosotros nos debemos preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Que la República Dominicana está teniendo grandes resultados macroeconómicos, pero en términos sociales, en términos de la garantía de un futuro mejor para los dominicanos, no lo estamos haciendo. Y eso implica, efectivamente, nosotros mejorar la seguridad social, mejorar los salarios y mejorar todo lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza a nivel de una política fiscal que sea justa y equitativa, es decir, que recaude de todos los sectores, no solamente de los sectores que trabajan y tengan rentas del trabajo. Entonces, estamos hablando que si el señor presidente de la República, Luis Abinader, realmente orienta bien este proceso de reformas, el dominicano es muy incrédulo y lo entiendo porque nos han engañado tantas veces con esto de las reformas que realmente la gente está muy, muy descreída. Entonces el gobierno tiene que primero dar el paso hacia la consolidación de esa confianza necesaria para que la ciudadanía pueda entender, dice, bueno, si el gobierno lo está haciendo, entonces nos toca nuestra parte. Y ahí yo creo que es el momento de que
todos podamos perfilar la sociedad del futuro, Ya. que es una sociedad justa y equitativa, que es lo que se persigue. Déjame hacer un paréntesis solamente de un tema técnico. Digamos, para que la gente un poco entienda, la administradora de fondos de pensiones, digamos que están administrando todos los, digamos, el aporte que hace el trabajador y el empleador. Exacto. Y vía la tesorería reciben esos recursos. Lo que quiero saber cuál es el nivel, o sea, es el costo de intermediación y que ellos cobran por la administración de esos recursos. Entonces, evidentemente que ellos administran, cada quien está en una FP particular y tienen esos fondos, ellos hacen una inversión. En la intermediación que ellos cobran, tanto es por la retención de esos fondos y por la inversión que se hace en esos fondos, pues supone que la inversión es para, supone, incrementar el fondo de pensiones y que termine impactando naturalmente en la pensión posteriormente de cada trabajador. Pero la AFP cobran también por la inversión en determinados instrumentos financieros que ellos hacen de esos fondos. Bueno, ellos cobran del patrimonio general. O sea, de 1.3 billones ellos cobran un 1%. 1%. Del fondo que está acumulado. ¿Cuánto es 1% de 1.3 billones? Estamos hablando de una cantidad buena Ya. de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo puede hacer una institución técnica, una institución pública, y se va a ahorrar esos 10.000, 12.000, 13.000 y lo va a engrosar al patrimonio general. Y eso va a aumentar los niveles de prestaciones futuras de nuestras pensiones. O sea que no tendríamos que tener un intermediario que nos va a cobrar parte de los recursos de las pensiones, ¿verdad? Que contribuimos todos de ese fondo, y eso lo va a engrosar hacia el patrimonio común. Pero también no evitaremos, por ejemplo, tener una gran cantidad de, vamos a decir, de trabajadores que tendrían que ser financiados, porque los gastos operativos de las AFP, yo no sé si ustedes han visto los estados financieros, son muy elevados. Y eso técnicamente hablando, para la sustitución de los intermediarios que tú estás hablando, técnicamente hablando, ¿cuáles serían los requisitos que tendría el gobierno, en este caso el Estado, para lograr eso? ¿Tendría la capacidad? Si, por ejemplo, Abinader decide, el presidente decide hacerlo rápidamente, ¿cuáles serían los pasos inmediatos, técnicamente hablando, que tendría que dar para eso? Bueno, sería prácticamente poner la gerencia de todas las acreencias y las inversiones, porque yo le digo algo, esos 1.3 billones no están líquidos. Claro. Eso está en papeles de deuda y en bonos, en acciones. Entonces lo que harían es que toda la gerencia de ese patrimonio se traspasaría a esa entidad que la ley crearía para que gestione los mismos y los mismos compromisos y todo. Entonces, digamos que la secuencia de cosas que hay que hacer, eso tendría que ser en el marco de una comisión que daría los pasos hacia que eso suceda en la República Dominicana. Y dejaríamos a las AFP, ¿verdad?, bajo el dominio del sistema complementario de pensiones, si es que la sociedad así lo decide. La Coalición por una Seguridad Social Digna dice no AFP, pero si la sociedad decide de que sí, que pueden existir, pero no bajo el criterio de la obligación, como existe ahora mismo en la ley. O sea, que serían como un complemento al ahorro público o, digamos, a las pensiones públicas que estarían garantizadas a través de esa entidad pública. Bueno, tenemos que irnos a nuestra última pausa y seguimos viendo un poco los escenarios de posibles alternativas y solución a este tema. Nos encontramos en unos minutos.
Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su programa Pensamiento Global. Como saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero nos pueden seguir por todas las redes sociales, Twitter, YouTube, así mismo Pensamiento Global TV. Francisco, mira. Pero yo quiero, antes que tú entres, Francisco, yo sé que tú vas por la parte final. Francisco, yo recuerdo un conflicto que hubo aquí hace unos meses, años, la verdad que puede ser un año o más. Hay un periodista, el famoso economista, abogado, fue de los defensores, que hubo un traspaso de fondos, o sea, los fondos de los afiliados fue devuelto. Entonces, tuvieron que acudir al Tribunal Superior, incluso constitucional. ¿Eso está legitimado? ¿Tú estás de acuerdo con eso, con que ocurra eso? Bueno, ¿te refieres a la diferencia que hubo cuando se dio la devolución monetaria? ¿Cómo se llama famoso? Fue de los defensores públicos. Estuvo defendiéndolo públicamente. Estuvo defendiendo lo contrario. Era para que no hubiera devolución de esos fondos de los afiliados. Fue por el tema de la tasa de cambio. Bueno, la misma ley establece de que cuando existen, digamos, este tipo de situaciones, que la Superintendencia de Pensiones iba a viabilizar de alguna forma ante las distintas AFP la reposición o la compensación de esas pérdidas. Yo creo que por un elemento principal que dice la ley de que las AFP se garantizan que las inversiones serán lo más seguras posible para evitar precisamente ese tipo de cosas. Lo otro es que cómo es posible que en un negocio, en este caso de las AFP, si hay una pérdida, por ejemplo, en este caso, la pérdida la toma el cliente, la asume el cliente. No entiendo. O sea, si tú gestionas por tu parte y tú recibes una paga por gestionar esos fondos, perdiste. ¿Por qué la pérdida cuando se registra no es de la empresa, sino del cliente? En este caso, el cliente, que se ve feo, yo no quiero llamarlo así porque realmente cuando se habla de seguridad social se hablan de personas, se hablan de ciudadanos que están trabajando, pero en este caso nosotros somos clientes de las AFP y nosotros le otorgamos la posibilidad de hacer una buena inversión y ellos tienen los técnicos y tienen todos los elementos para saber cuándo hay ciertos riesgos y cuándo no, pero la verdad es que esos recursos, 4.000 millones de dólares, recuerdo yo que fue lo que se terminaron difuminando en esa situación, terminaron siendo asumidos por el fondo común de cada uno de los trabajadores cuando debieron ser las AFP las que el abogado Prats fue que estuvo defendiendo. Sí, Prats. Sí, Pedro quiere hacer esta pregunta antes que el tiempo no mira, vamos a ver, digamos que ya nos meteremos, tal vez no va a tiempo a abordarlo, pero digámoslo en estos términos. Te dice, mira, la inversión que hace el Estado, digamos que son recursos para inversión de capital, gasto corriente, dice, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Eso sale de los impuestos, a través de todos los mecanismos tributarios que tiene el Estado para recaudar. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la proporción de esos ingresos que entran al Estado para hacer inversión de capital o gasto corriente? Digamos, yo no sé si se ha hecho ese cálculo, digamos, que lo aporta el sector productivo económico nacional.
y si tú lo quieres cementar de pequeñas, medianas y grandes empresas. Digamos, no sé, la verdad que no sé cuál es, o sea, del volumen, porque aquí algunas veces la gente piensa que el dinero que entra al Estado es del presidente de turno. Y es de todo, y ese dinero de todos los dominicanos que pagamos impuestos. Y algunas veces mucha gente que está en el poder se piensa que esos recursos son propiedad. Aquí debiéramos someter en un momento determinado que cualquier inversión que haga el Estado debiera decir, esto es inversión del pueblo dominicano, independientemente haya un CEO del gobierno que esté gestionando esos recursos en un momento determinado. Ahora, te quiero plantear este tema. Está clarísimo que los fondos de pensiones están vinculados naturalmente en su gestión y en su manera de cómo se administra con el capital financiero. Y el entramado que ese capital financiero supone, y por eso uno ve las discusiones sobre la alternativa, buscando opciones de cómo vamos a mejorar eso para el final. ¿Tú sientes que pudiéramos encontrar alguna solución viendo todos los intereses que hay detrás de que ese sistema de capitalización individual se mantenga realmente tal como está y los beneficios que eso genera? Bueno, en términos de la economía política, ¿verdad? Es un tanto difícil por lo que ya hemos hablado. Se trata de intereses muy grandes, intereses financieros. Realmente las finanzas y el sector financiero del mundo y de cada país es el sector más poderoso de la economía. Sin embargo, yo creo que hay algo, y aquí vamos a ser lo más idealista posible, porque yo creo que la política en sentido general, y sobre todo la política económica, debe orientarse hacia el bien común. Y lamentablemente, cuando nosotros ponemos el negocio financiero por encima del bien común, entonces viene y pasa lo que va a pasar en la República Dominicana con la seguridad social. Lo está pasando en salud, la gente lo está viviendo en carne propia hoy en día, pero va a pasar en pensiones en el 2030. Y ojalá que nosotros no lleguemos a ese límite, porque realmente las cosas se ponen bastante difíciles cuando tú ves ya el diablo cuando viene a tu puerta. Entonces, eso es lo que va a pasar. La gente ve las pensiones como algo que es de futuro y es una cosa bastante actual. Nosotros tenemos que pensar en que para tener pensiones dignas tenemos que dinamitar este sistema y buscar la forma de darle la vuelta a la capitalización individual. Bueno, Francisco, se nos quedan muchos temas. De hecho, ahora este abordaje y esta manera de ver posibles soluciones vamos a tener que tratarlo en otros programas porque lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Te agradecemos enormemente que haya accedido a nuestro llamado y señores, nos vemos en un próximo programa de Pensamiento Esta fue Global. una buena entrevista. Muchas gracias. Gracias. Juntos seguimos supervisando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta.
Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352.